Sefer, de libros y autores. Recibimos en Radio Sefarat a Joan Tarrida. Hola, Joan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantados de que quieras presentar aquí en nuestra radio la otra mitad de Affinity Conar. Comentarles a nuestros oyentes, recordarles que eres director de Galaxia Gutenberg. ¿Por qué decidís, Joan, editar este libro, traerlo al castellano? ¿Y cómo lo definirías? Bueno, nosotros ya sabéis que siempre estamos muy atentos a lo que creemos que aporta una nueva visión o una forma distinta de acercarse a lo que fue el Holocausto. Entonces este libro encontramos que sobre todo había encontrado una voz narrativa muy interesante para explicar uno de los temas más escabrosos y más difíciles de entender de lo que fue el Holocausto, y es el trabajo de Joseph Mengele. Ya sabes, todas sus investigaciones utilizando niños mellizos en muchos casos para hacer sus experimentos. En todo caso, era un tema que novelísticamente es muy difícil de tratar, porque quién se pone en la piel de alguno de esos niños y cómo lo cuenta. Y yo creo que la autora Affinity Conar, que es una autora muy joven, de hecho esta es su segunda novela, consiguió, dando voz a dos mellizas que sufren los experimentos del doctor Mengele, explicar desde la voz de un niño y la mirada de un niño lo que fue ese mundo. Entonces yo creo que eso fue lo que más nos convenció de publicarlo. Yo creo que lo que aporta es justamente eso, ¿no? Es esa mirada a uno de los aspectos más crueles del Holocausto. Una mirada, Joan, que puede ser controvertida, porque reconocemos que nos acercamos con prevención a toda ficción situada en Auschwitz. Es evidente, ¿no? Y este siempre es un debate recurrente, pero yo creo que lo que es más también muy interesante de esta novela, sobre todo, es cómo los niños buscan sobrevivir, sobre todo, y lo consiguen, tanto las dos hermanas como algunos de los niños que les acompañan, porque luego yo creo que una de las partes también muy interesante y muy emotiva del libro es cuando ellos pueden salir del campo una vez liberado por las tropas soviéticas y regresan a casa o intentan regresar a casa por una Polonia evidentemente devastada, sin comunicación, sin alimentos, sin nada, y es ese interés, ese esfuerzo de los niños y también de los adultos con los que se van encontrando por sobrevivir. Personalmente a mí es la parte que más me ha gustado, cuando ya abandonamos Auschwitz y le seguimos en ese recorrido por recuperar la normalidad y muchas otras cosas, Joan. Claro, es que además hay que imaginar lo que debería ser ese momento, ¿no? En unas situaciones anímicas y físicas muy deterioradas y encontrándose sin ningún tipo de orden, ¿no? El mundo toda Europa estaba patas arriba, sin autoridad, sin estructuras, sin instituciones, sin nada. Y ir sobreviviendo en esta situación, yo creo que sí, como dices, es una de las partes más emotivas del libro. Joan, ¿crees que Stasa busca la venganza y perdonar? Bueno, este es otro de los temas que plantea el libro, ¿no? Lo dices muy bien. Los niños, al principio, lo que les impulsa, la fuerza originaria les impulsa a huir, es encontrar a Mengele y vengarse de Mengele, ¿no? Por todo lo que ha hecho, por las atrocidades que ha hecho, y eso es lo que les da la fuerza para sobrevivir a muchos de los peligros y las trampas en las que se encuentran en esta situación. Pero al final, cuando se reencuentran en casa, encuentran a los suyos, todo se olvida, ¿no? Claro, entonces al final yo creo que ese es un tema muy controvertido, si hay que olvidar para continuar viviendo, ¿no? Si hay que olvidar estas situaciones tan extremas para continuar viviendo. De hecho, aquí podríamos llegar hasta Primo Levi, ¿no? Y su necesidad de recordar, y al final el suicidio, porque ese recuerdo no le pesaba demasiado. O porque es imposible no recordar, aunque tomes la decisión de vivir, ¿no? Que es lo que
que es lo que hacen las dos hermanas gemelas, que en el libro, Joan, están acompañados por personajes que también nos enternecen muchísimo, como Bruna. Sí, hay muchos personajes que no sé cómo debía ser, evidentemente ninguno de nosotros puede imaginarse lo que debía ser en esas situaciones, ¿no? Pero hay también testimonios que hablan de personajes como Bruna, ¿no? Esos personajes positivos, esos personajes que intentan en esa situación tremenda crear vínculos de amistad, crear sentimientos, crear eso, sobre todo que la humanidad no desaparezca del todo, ¿no? Uh-huh. Y eso lo estamos viendo, ¿no? En personajes, en testimonios tanto de lo que fue el Holocausto como en otras situaciones como en el Gulag, es decir, gente que dice que en ningún sitio vivió amistades y situaciones sentimentales tan fuertes como en esos momentos. A los lectores les corresponderá definir y juzgar, entre comillas, cómo están representados Mengele, por ejemplo, en la novela, pero hay personajes como el padre de los gemelos o la doctora Miri llenas que son tremendamente humanos, porque no hay buenos perfectos ni malos absolutos, ¿no? Claro, son personajes, imagínate, ¿no? Tú te encuentras, eres una enfermera, una doctora, y te encuentras en esa situación, te obligan a trabajar con Mengele, porque si no sabes qué es la muerte, a lo mejor no solo para ti, es la muerte para ti y para los tuyos, que a lo mejor ya están muertos, pero te hacen creer que no, ¿no? Y que depende de ti que sigan vivos, pero como no los puedes ver, no lo puedes comprobar. Luego esa doctora sale, y cuando sale también es uno de los personajes que se derrumba, ¿no? Porque es lo que tú decías, es tan difícil sobrevivir a eso que luego tienen fuerza mientras están ahí, pero cuando todo eso se acaba es cuando se derrumban. Yo creo que también es otra de las lecciones del libro. Yo creo que el libro lo que expresa es eso, ¿no? Que a mí es lo que me interesó también, es esa complejidad de las situaciones, ¿no? De cómo lo vive cada uno de los personajes, pero al final está claro que lo que sobre todo lo que puede es el instinto de vivir y de superar una situación tan horrible. Lo vemos en otro personaje, en Peter, y en Félix, el compañero entrañable de Stasa, dentro y fuera de Auschwitz. ¿Quién crees que debería leer este libro, Joan? Yo creo que lo puede leer, o lo debería leer, toda la gente que sigue queriendo entender lo que fue el Holocausto. A mí, yo he leído ya mucho sobre eso, lógicamente, pues son los temas que más me impresiona siempre y más me interesa. Y tengo que confesarte que cada vez que leo libros sobre eso, cada vez me cuesta más de entender. Es decir, yo creo que es absolutamente incomprensible cómo seres humanos pudieran hacer eso. Pero yo creo que a pesar de todo, no hay que olvidar nunca, hay que seguir leyendo, hay que seguir buscando, entendiendo lo que fue, sobre todo las víctimas y quienes lo sufrieron. Y en ese sentido creo que este libro, te digo, aporta un punto de vista, una voz a una situación que hasta ahora no se había tratado mucho por lo terrible que es, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, creo que debería leerlo todo el mundo, claro. Y además también nos permitirá quizá que esos lectores de La otra mitad de mí, de Affinity Con-Art, se acerquen a los testimonios de los que vivieron este terrible momento de la humanidad. Muchísimas gracias, Joan, por habernos hablado de este libro y por estar de nuevo aquí en Radio Sefarat. Muchísimas gracias a vosotros, y ya sabéis que para mí siempre es un placer compartir un rato de radio con vosotros.